cautivantes que pone la responsabilidad Dios en nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia en esta etapa del mundo. Luz y sal en la tierra. En las redes sociales es muy común escuchar, y hace poco, el año pasado, me invitaron a un campamento en República Dominicana como orador de la semana y me dieron el tema influencer, que es muy común. Y me encantó y voy a leer la introducción que tuvieron todos ustedes, porque orando al Señor, ahí cayó el pensamiento del tema de hoy, conectado con todo lo que ustedes meditaron, como hoy en Deuteronomio 31, viendo la vida de Moisés y Josué. Tal como sucedió con Nehemías, todos nosotros disponemos de una esfera particular de influencia. Ustedes mismos tienen esta información como iglesia. Qué bueno que fue eso. La crianza de los hijos, influencia en el hogar. El trabajo comunitario o en la iglesia, la influencia en la sociedad. Nuestro empleo secular nos proporciona un escenario donde podemos ejercer un efecto beneficioso en los demás. Y la pregunta fue, ¿ha colocado el Señor alguna persona en tu vida sobre la cual podés influir? Es decir, la influencia tiene dos aspectos. Recibimos influencia y damos influencia. Y el dar la influencia es compartir algo que no es nuestro, que nos fue dado. Por ejemplo, el Evangelio de Jesucristo y la vida eterna. Nos fue dado a nosotros, lo creímos por la fe, ahora podemos darlo a otro. Cuando pensamos en influenciar a otros, tenemos que pensar en influenciar de una manera que demos lo que Dios nos dio para compartir. Pero al mismo tiempo tenemos que estar abiertos a tener un Moisés, un Pablo, un Elías, como fue para Eliseo, un pastor, al mismo tiempo un padre de familia. Por eso, a un pequeño ejemplo puede ejercer una gran influencia para la obra de Dios. Cuando escuché esto, pensé lo que están viendo ahí en la pantalla. Una influencia silenciosa. Y el valor del ejemplo en esa influencia silenciosa. Influenciamos enseñando, influenciamos por nuestras palabras, pero quiero que piensen muy bien en este concepto. ¿Qué mensaje da nuestra vida sin hablar? ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué mostramos nosotros aún sin hablar? Lógicamente que cuando hablamos vamos a dar una mejor conexión y comunicación. Mirando ya el próximo slide del mensaje, que desde ahí ya lo comenzamos a desarrollar, el valor del ejemplo es una influencia silenciosa. 3 valores son la deuda de los padres a sus hijos. 3 valores son la deuda de los padres a sus hijos. Y 3 valores son la deuda del maestro a sus alumnos. ¿Cuáles son estos 3 valores? Observen. Ejemplo, ejemplo y ejemplo. Si la sociedad hoy está perdida en el conocimiento del Señor y del Salvador y en vivir en armonía, es porque la sociedad le dio las espaldas a Dios. Y la sociedad adulta, lamentablemente, en muchos casos, no en todos, la sociedad aún incrédula no ha sido un buen ejemplo para esto. Cada individuo es responsable de este aspecto del valor del ejemplo. Pasamos entonces a la próxima slide. Cada individuo ejerce una influencia silenciosa. Y ahí coloqué un versículo de Proverbios en el número 1, que dice, Proverbios 27, y lo cito de memoria, camina en su integridad un padre, sus hijos son dichosos después de él.
hay un cuadro maravilloso de esa influencia silenciosa. Quiero que piensen en un hecho. Bueno, cuando nació nuestro primer nieto pudimos estar en esta oportunidad, ¿no? Mateo tiene ya 4 años. Cuando tenía 2 años lo fuimos a visitar. Estábamos comiendo en la casa de ellos, donde vivían en ese tiempo estudiando en el seminario. Y en un momento yo, con todo entusiasmo, dije, qué bueno es eso, y golpeé la mesa. Y Mateo, que estaba sentado en su sillita, mira y dice, y empieza a golpear. La tía dijo una expresión más tarde, que estaba allí presente, y dijo algo así, pero che, y al ratito lo escuchamos a Mateo decir, pero che, de golpe se transmite sin saber una influencia, un contagio. Lógicamente lo estoy usando en ese nivel, mucho más es en la adolescencia, la juventud y cuando llegamos a ser adultos. El segundo aspecto es que cada individuo es responsable por el ejemplo dado. Esto se ve en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea fiel. Somos responsables del ejemplo. Comunicamos buenos ejemplos con nuestra vida, dentro y fuera de casa, en la iglesia y en la sociedad, en la escuela y en el trabajo. Y somos responsables de esa influencia. Hay influencias negativas e influencias positivas. Mi papá me enseñó y me dijo, mira, Andrés, en la vida vas a tener que aprender de hombres con decisiones buenas y de hombres con decisiones malas. En todos los casos vas a aprender. Y yo me quedé mirando. ¿Decisiones malas? Sí, porque las decisiones malas de otros te enseñan lo que no tenés que hacer. Y las buenas decisiones te influencian para hacer lo correcto que corresponde. Otro aspecto, en tercer lugar, cada individuo, cada creyente en Cristo Jesús, cada hermano, diríamos así, es una afirmación o negación de fe y piedad. De fe y piedad. Vamos a decirlo bien específico. Es una afirmación de fe o negación de fe. O una afirmación de piedad, de pureza, de vida santa, de vida piadosa, o negación de esto. Qué triste es ver como una vez me encontré evangelizando con un grupo de jóvenes y estábamos recorriendo esa ciudad que visitábamos, y esa tarde llegamos a una esquina, estaba con otro muchacho y nos acercamos a uno y le dijimos, queremos compartirte, y hablamos un momento y nos preguntó, ¿ustedes son de la iglesia evangélica? Sí. Mire, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque yo conozco a la hija de fulano que va a ir a la iglesia y que va a esa iglesia, y si tengo que ser como ella, prefiero no escuchar a nadie y no ser como ella. Es una afirmación negativa de fe y piedad. Por último, cada individuo, su vida habla más alto que sus palabras. Eso que el Señor dijo a su pueblo Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso puedo ir pasando a otro, avanzando slide, que vamos a darnos cuenta que en la Biblia, en las traducciones de español, se usa la palabra ejemplo en muchos pasajes. Yo no soy un experto de lenguas originales, pero leo a los escritores que estudian y conocen las lenguas originales. Entonces, lo que pude aprender de algunos de ellos o algún profesor que enseña, estoy transmitiendo. No piensen que conozco la lengua griega. Pero para la palabra ejemplo, traducida en español, hay varias palabras en el original. Yo voy a elegir 3 claves para la práctica y aplicación práctica de lo que han meditado, y yo seguí la meditación de ustedes como iglesia en esta semana. La palabra es la palabra griega tupos, de donde sale la palabra tipos. Pero no es la palabra tipo como llamamos, ese tipo, no es esa identificación. Tipos, para los que para los que son de muchos años, se van a acordar de esas máquinas negras o Olivetti de escribir, que tenían
el teclado, y el teclado tenía todas las letras, una cosita de metal que pegaba en el papel y se escribía. Y eso se llamaba tipos. Las imprentas viejas, antiguas, pero en la época que yo nací existían, y en la adolescencia y juventud existía más. Las propagandas grandes de los carteles se hacían con unos tipos, es decir, letras. Y había un especialista en la imprenta de tipos, y colocaba y buscaba el abecedario y armaba las palabras, las ordenaba, y después pasaban por la máquina los papeles con la tinta y golpeaban y golpeaban y golpeaban con la máquina de escribir. En un sentido, la palabra ejemplo es tipiar en otras vidas la verdad que conocemos, el mensaje que conocemos y la persona que conocemos, Dios y Cristo Jesús, por el Espíritu. Pero también significa golpe, marca, una imagen o patrón. En 1 Timoteo 4:12, justo ahí está el versículo en la pantalla, dice justamente Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y ahí el concepto más apropiado de la traducción de esta palabra sería imagen o patrón. Es decir, el molde, la imagen y patrón de creyente. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en fe y pureza puede ser lo que dijimos antes, fe y piedad. Entonces, Pablo le dice: sé un tipos que marca al mundo a Cristo para la salvación. Sé un tipo de carácter y de conducta cristiana que marca en otras vidas en el pueblo de Dios. El otro pasaje que hace referencia, hay otros más, pero solo elegí 3, es 1 Tesalonicenses 1:7. Y en 1 Tesalonicenses 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Y dice que es ejemplo a todos en una región. Se cayó la señal. ¿Estamos? No escucho. Hola. Sí, se escucha perfecto. Perfecto, disculpe, porque me quedé con el slide, perdí la comunicación. Bueno, en 1 Tesalonicenses 1:7 dice: de tal manera que habían sido los creyentes de Tesalónica ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Ellos hicieron tan bien el trabajo de reproducir discípulos y llevar el evangelio, que Pablo dijo: no tengo necesidad, porque ustedes lo están haciendo muy bien. Un ejemplo a todos, un tipos a toda esa región. Y yo pienso esa región que mencionaba recién el hermano, que yo escuché de muchos, no conocí y visité muchos lugares, pero que fielmente abarcan esa región evangelizando. Otro pasaje más, Tito capítulo 2:7, y este me encanta cuando enseño liderazgo a los jóvenes. En el versículo 6, justo antes, dice: enseña a los jóvenes a que sean prudentes. Y ahí dice: presentándote tú en todo como un tipos de buenas obras, enseñando y mostrando integridad y seriedad. Así que esta palabra, tipos, es un modelo, es tipiar sobre otros. La próxima palabra es upodeigma. Esta palabra tiene un sentido de ideal, modelo o plano, como el plano de una construcción que se puede tomar y construir una casa mirando el plano, o modelo exacto, como una imagen ideal, un ideal a alcanzar. Y ahí justamente habla el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 y versículo 15. El gran famoso ejemplo con la palabra ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo mismo. Porque ejemplo os he dado. ¿Cuándo? Cuando lavó los pies de los discípulos. Para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. Y el contexto de ese cuadro es la gran lección de humildad, la gran lección para servir, no para mirar lo suyo propio, sino para ver el bien de los otros. Entonces, bendecir al prójimo es copiar el modelo ideal de Cristo y hacer como Cristo hizo. Hay otro pasaje que habla de esto en Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hago una pausa para que la palabra se entienda. Tomad este modelo, este ideal. ¿Qué fue lo que sufrieron los profetas? Aflicción y tuvieron paciencia. La aflicción por ser fieles a la convocatoria de Dios y al mensaje de Dios, fueron perseguidos y muchos fueron mártires, como también se puede ver en Hebreos capítulo 11. Los profetas de la antigüedad nos enseñan a soportar las aflicciones y tener esa paciencia para obedecer a Dios. Hoy quiero decir así, ustedes tienen una escuela y nosotros aquí también tenemos una escuela y soy el presidente del consejo directivo de esta escuela. Así que tratamos temas. Pero la presión que hay hoy en la educación, con todas estas teorías de educación sexual, están haciendo que el creyente se tenga que jugar en serio. Las aflicciones y la paciencia de hoy, mirando el ejemplo de los profetas, no es que nos van a quitar la vida. No es eso. No es que nos van a apedrear o nos van a perseguir, aunque en algún caso, en algunos aspectos. Pero hoy un creyente se manifiesta en todo lo que es identidad de género con la palabra de Dios, mostrar la palabra de Dios como fundamento para el hogar, la disciplina de los hijos, vamos a recibir muchos ataques. Ideología de género, vamos a recibir muchos ataques. Entonces, hoy la persecución no es con palos, ni piedras, ni espada, ni para quitar la vida. Es para cerrar las bocas. Y eso es lo que hay que aprender de este modelo, de este ejemplo. No podemos cerrar la boca. Ser prudentes, manejarnos bien en la sociedad, pero hoy es un ataque a la mentalidad, al pensamiento, a la confesión de nuestra fe. Y hay que jugarse. Y algunos predicadores tienen miedo y saltean el tema porque no quieren ser atacados. El ejemplo de aflicción y de paciencia de los profetas es muy actual hoy, pero en este contexto de la mente. La próxima palabra y la última que queremos presentar hoy es la palabra upogramos, que aparece solo una vez en la Biblia. Le voy a decir primero lo que significa y después le doy el pasaje. ¿Qué quería decir esta palabra? Original a ser copiado. Original a ser copiado y reproducido. Duplicar el patrón o modelo. Esto es lo que se conoce mucho sobre 1 Corintios 11, el versículo 1. Yo te estoy enseñando con Corintios y se dice que ese versículo 1 está más conectado con el versículo anterior que con lo que seguía después. Pero ahí dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitador, alguien que duplica a Cristo. La idea es ser pequeños Cristo en esta sociedad. Es copia fiel de una actitud o idea. ¿Dónde aparece por única vez esta palabra? Y doy la cita porque quiero que busquen en su Biblia. Y no puse a propósito el pasaje. En 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 21. Es la única vez que aparece esta palabra. Estará puesta la cita del versículo, pero no va a estar puesta el texto. Mírenlo en la Biblia.
Pues para esto fuiste llamados. Upa, ¿para esto fuiste llamados? A ver, ¿qué dice? ¿Por qué? La razón. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué propósito? Cada vez que hay un para, dijo don Elvis Carballosa. Siempre me acuerdo de esa enseñanza. Si ves un para en la Biblia, es un stop, para. Y si está con un para qué, es propósito. Sigáis sus pisadas. Es decir, no podemos copiar de la perfección de Cristo. Él nos pone en una posición como santos, pero Él es el único que no cometió pecado. Imposible copiar esto. Pero sí, salvando esto, podemos copiar lo que dice aquí. Justamente, pues para esto fuimos llamados. Una síntesis pequeña. El llamado de Dios muchas veces dice, yo no tengo un creyente el llamado de Dios. ¿Cómo? ¿No sos creyente? Sí. Entonces, ¿por qué decís? No, Dios no me llamó para servirle a Él todo como misionero y pastor. No confundamos. Todos los creyentes somos llamados por Dios. Todos los que hemos nacido de nuevos somos llamados por Dios. Por eso Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que se confunde es que se usa muchas veces, como hemos dicho hoy, la voluntad de Dios o el llamado de Dios al ministerio. De todos los llamados de Dios, el cuerpo de Cristo, Dios llama a algunos de entre su pueblo a darse al ministerio y entregarse. Confundamos, porque en la Biblia y en el Nuevo Testamento todos los hijos de Dios somos llamados. Y sintéticamente lo vemos en Romanos, llamados para la salvación. En segundo lugar, llamados a ser santos. Sé santo como sé, yo soy santo en toda manera de vivir, dijo Dios. Llamados entonces para la salvación, llamados para la santificación, pero llamados para el servicio. Todos, siendo miembros del cuerpo de Cristo, de alguna manera u otra tenemos una capacidad de Dios para servirle. Así que lo que Dios demanda de servir nos da la capacitación por su palabra, nos deja la guía del Espíritu Santo y nos da un don para poder desarrollar ese aspecto en el ministerio. Pero también está este llamado, el último, el llamado al sufrimiento, a pagar el precio y el costo de ser fiel al Señor. Y esto es el ejemplo. Y lo dice como es. Dejó marcas y pisadas. Pisemos la misma marca que Cristo pisó. De obediencia al Padre, de cumplir el plan del Padre, de someterse al Padre, de cumplir el plan de la salvación y regeneración de mí. ¿Se acuerdan? El Getsemaní es claro ahí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sudaba por el momento que iba a enfrentar. Esas pisadas del único que no cometió pecado son las mismas que tenemos que transitar nosotros. Por eso decimos en la próxima slide, el creyente debe ser una copia fiel del propio Cristo. Y en segundo lugar, debe ser moldeado a la imagen, a su imagen, a la imagen de Cristo. Y eso lo dice Romanos 8:29, conforme a la imagen de su Hijo. Y yo quiero parar un cachitito en esta examinación de conformes o dejarse conformar y formarse Cristo en nosotros. En Romanos 12 dice, en el capítulo 1, ser un sacrificio y presentar el cuerpo. Y en el versículo 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo que hace la palabra de Dios, transforma nuestras mentes y corazón. Para que comprobéis
cual sea la buena voluntad de Dios. Esa transformación es conformarnos a la imagen de su Hijo por la palabra de Dios. Pero es una obra que Dios hace por su Espíritu y la palabra en nuestra vida. Por eso quiero concluir de nuevo con cada individuo que vimos al principio. Y ya estoy cerrando. Al principio dijimos que cada individuo ejerce una influencia silenciosa. Ese es el próximo slide. Cada individuo es responsable por el ejemplo dado. Cada individuo es una afirmación o negación de fe y piedad. Y cada individuo, su vida habla más alto que sus palabras. Habiendo entendido la palabra de Dios y habiendo puesto esta propuesta del corazón, vayamos a la aplicación práctica final. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante Dios? Observe el próximo. Nuestra responsabilidad ante Dios en primer lugar, pero es ante el andar digno de nuestra vocación. En Efesios 4:1 dice, mirad cómo andéis, como es digno de nuestra vocación que fuimos llamados. Después dice, nuestra responsabilidad es ante la doble mayordomía cristiana. En Isaías 43:1 se ve claramente un mensaje que proyecta también no solo al pueblo de Israel, el pueblo terrenal, sino al pueblo celestial, ciudadanos del cielo. Nuestra patria está en el cielo. Israel es un pueblo santo terrenal con promesas terrenales. La iglesia es un pueblo celestial con promesas celestiales. Y dice la doble mayordomía cristiana. Isaías 43:1 dice justamente esto. Yo soy tu creador y yo soy tu redentor. Entonces Dios nos da la vida a todas las criaturas y somos mayordomos de la vida que Dios da como criatura. Pero también cuando somos redimidos, nacemos de nuevo, tenemos la vida de Dios, Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, hay una cosa importante. Vamos a dar cuenta de esa mayordomía. Todo lo que nos confió Dios, somos responsables ante la mayordomía que Dios depositó en nosotros. En tercer lugar, es ante la iglesia y el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que los dones son para servir a otros en el cuerpo de Cristo y así edificar la obra de Dios. Eso es una responsabilidad individual con respecto al don que Dios nos ha dado para servicio dentro del cuerpo de Cristo y la iglesia. Y mirando al mundo, nuestra responsabilidad es ante la gran comisión. Cierro para hacer un llamado a los que no tienen a Cristo. Piensen en esto. Dijimos, cada individuo ejerce una influencia silenciosa. Mira tu andar digno de la vocación, del llamamiento que Dios te ha dado y me ha dado. Cada individuo es responsable por el ejemplo dado. Debe cumplir con fidelidad y rendir cuenta de la mayordomía que Dios le ha confiado. Cada individuo es una afirmación o negación de fe y piedad. La iglesia de Dios y el cuerpo de Cristo es nuestra responsabilidad para servir a Dios en la iglesia y a través de la iglesia. Y ante el mundo, su vida habla más alto que sus palabras. Es responsabilidad de la gran comisión. Queridos, volvamos al primer slide que inspiró el devocional de toda la semana de ustedes. Influencia. Una influencia silenciosa. ¿Qué es? El que da valor al ejemplo. No seamos tropiezos, hermanos, sino seamos ejemplos. Ejemplos en el hogar, ejemplos en la iglesia y ejemplos en la sociedad. Por eso puse un cuadro de una familia y lo voy a decir con un coro que cantábamos antes. Con Cristo en la familia, un feliz hogar, un feliz lugar. Seamos ejemplo como familia a las familias que rodean nuestra comunidad. Pero quiero terminar dirigiéndome
que para ser parte de la familia de Dios y disfrutar de esta bendición de Dios, cito Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué hay en el nombre de Jesús? El que venció la muerte victorioso. ¿Qué hay en el nombre de Jesús que rescató nuestra vida con el Calvario? En el nombre de Jesús hay primero perdón de pecados, en segundo lugar hay vida eterna, pero observe, en tercer lugar nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos hace parte de su familia. Dios es nuestro Padre, somos la familia de Dios y por eso nos llamamos hermanos. Queridos, hay una influencia silenciosa, el valor del ejemplo. Pero si quieres tú pertenecer a esta familia de Dios, mira que Cristo murió en la cruz, pagó el precio de todos tus pecados. Es el amor de Dios a ti y a mí. Dios te ama. Cristo murió por ti. Resucitó victorioso y ascendió al cielo. Si quieres esta salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo por la cruz? Pídele a Cristo para su salvación. Y ahí paso para ustedes terminar este llamado.